básicamente esta parte voy a ir rápido porque ya la habíamos dado los otros días, así a modo de repaso y de entrar en tema. Yo tengo dentro de las magnitudes, tengo magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Dentro de las escalares, aquellas que quedan definidas o determinadas solo por su magnitud y por su unidad. Es decir, yo pongo un valor numérico y la unidad y ya voy a saber de qué se trata. En un ejemplo clásico de una magnitud escalar, un volumen de un tanque de agua, de una pileta, ¿sí? Si posee 100 litros, una pileta de 10.000 litros, lo que fuere, el área de un terreno, la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, de esta manera, voy a tener la temperatura corporal y todo, componer la cantidad o la magnitud y la unidad, ya sé de qué se trata. En el caso de los vectores voy a tener ya una magnitud, que es un valor numérico, la unidad, la dirección y el sentido. O sea, difiere en esto de que hay otras cuestiones que tener presente. Entonces, ejemplo de dirección, dos autos que se desplazan en una misma calle recta, paralelas, están desplazando en una misma dirección. En el caso de una recta vertical, por ejemplo, también hablábamos de dirección los otros días. En este caso, si son ejemplo de sentido, dos autos que se desplazan en una calle de doble mano tienen distintas direcciones, perdón, distintos sentidos, pero la misma dirección. Entonces, definamos acá la magnitud de lo que es vectores. Es un segmento orientado que se utiliza para representar las magnitudes vectoriales. Este es mi segmento orientado, ¿sí? Es decir, la flecha indica el sentido, este va a ser la recta, da la dirección, este es mi origen, mi extremo, el ángulo que indica la dirección. Entonces de esa manera voy a tener el hecho en sí. A ver, disculpen, voy a dejar de compartir un segundo. Bien. Entonces, hablábamos que se indica con una letra minúscula, con un guión arriba o una flecha. Puede indicarse también en base a su inicio, origen o extremo, ¿sí? Con lo mismo, un guión arriba o una flecha. De esta manera son las notaciones que podemos tener un vector dado. Y la longitud del vector, es decir, la intensidad, la magnitud, se indica con A módulo, ¿sí? Es decir, A entre barra y se lee como el módulo de A. Es un número positivo ese, porque este es valor absoluto, también implica este par de barras, por lo que sabemos que el módulo de un vector es un valor positivo. Bien, ¿qué tipos de vectores conocemos? Dentro de los vectores tenemos los vectores aplicados, los equivalentes. Los aplicados son fijos, tienen el mismo origen, todos van a estar dados por este punto de origen. Los equivalentes tienen distinto origen e igual módulo y dirección y sentido. Entonces, dentro de los equivalentes tengo deslizables o axiales. Fíjense que se deslizan, se desplazan sobre la misma recta de acción. Y los libres, en particular, se desplazan paralelo a su recta de acción. Es decir, yo puedo tenerlo ahí en una recta paralela, lo puedo desplazar, ¿sí? Y se desplazan paralelo. Y en la recta de acción también. Bien. Entonces, vamos a salir de esa gente, ahí está.
Entonces, acá estamos, se mueve muy rápido. Vamos a lo que es, repasando lo que es suma y resta de vectores. Yo tengo dos vectores, el A y el B. Genero mi suma. La suma va a ser mediante el método del paralelogramo. Voy a tener A más B, sumo, obtengo esta que es la diagonal mayor del paralelogramo. Y puedo usar el método también del polígono, en donde el método del polígono va a ser el A más el B, va a ser mi suma A más B. Entonces, eso sería en lo que hace a la suma de vectores. Si yo voy a la recta, voy a sumar el opuesto, es decir, igual módulo y dirección, pero distinto sentido. Es decir, si yo tengo el mismo A y tenía el B, el opuesto de B va a ser el menos B, ¿sí? Es decir, que voy a generar de esta manera el A menos B, me queda haciendo el método del paralelogramo, y obtengo mi A menos B. Si hago de esta manera, mediante el método del polígono, voy a tener el A y en el extremo de A pongo el B negativo, o sea, el menos B, voy a tener A menos B. Las propiedades que tenemos para esto, para la suma y resta de vectores, que pueden ser conmutativa, asociativa, el elemento neutro, que es el vector 0, y el elemento opuesto, que A menos A o menos A más A da el elemento neutro 0. Entonces, pasamos ahora a lo que es producto de un vector por un escalar. Cuando multiplico un vector A por un escalar, voy a tener el módulo de este vector lambda veces si multiplico por un escalar positivo, y lo voy a achicar si es un escalar, o sea, voy a cambiar el sentido, perdón, si es un escalar negativo, y si es menor que 1, voy a disminuirlo. ¿Alguien consultó algo? Bien. Entonces, particularmente, vemos acá a este vector A, yo lo voy a afectar de un escalar 2, entonces me va a quedar 2A. Si a este B va a ser mi menos B, el vector contrario, o sea, en distinto sentido. Y si lo afecto de un menos 3 cuartos al B lo multiplico por menos 3 cuartos, me va a quedar 0,75 veces el B cambiado de signo. Vamos a las propiedades del producto de un vector por una escala. Recuerden esto, ustedes ya conocen del tema, que hay el producto de un vector por un escalar y también está el producto escalar de dos vectores. En este caso estamos hablando del producto de un vector por un escalar. Entonces, en lo que hace a esto, voy a decir asociativa, lambda por K por A, es decir, yo puedo decir lambda por K por A, o sea, asociar estos dos, asociarlo con el vector, o de esta manera. Distribuida respecto a la suma de vectores, o sea, distribuyo el escalar. Distributiva respecto a la suma de escalares, es decir, puedo generar una distributiva de esta forma. Y el elemento neutro, el A es igual a 1 por A, el 1 va a ser nuestro elemento neutro. Vamos a los componentes de un vector. Si yo tengo en el plano, voy a tener mi vector A, en donde este va a ser mi inicio y este mi extremo final. Entonces, si el origen va a ser el x0 y y0, y el extremo el x1 y y1. Entonces, si se proyecta el vector sobre los ejes, tenemos las componentes A1 y A2. Entonces, siendo A1, x1 menos x0,
y A2 Y1 menos Y0, es decir, estamos viendo las componentes, es decir, las proyecciones sobre los ejes X y Y. Entonces, A, mi vector A, va a ser igual a A1 y A1, punto y coma, A2, lo que vemos acá. Entonces, y que el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 más A2 al cuadrado. Entonces, las proyecciones son perpendiculares y voy a tener, en este caso, los versores, que el versor tiene igual dirección que los ejes, ¿sí? Recordemos que las direcciones son estas, igual dirección que los ejes, y tienen módulo igual a 1, módulo unitario. Entonces, voy a tener mi versor I, mi versor J. Entonces, el versor I sobre el eje X, el J sobre el I. Entonces, mi I latina es 1, 0, el valor unitario. Lo mismo el J, pero para su eje en Y. Entonces, voy a tener que va a ser J igual a 0, 1. Entonces puedo escribir mi vector A mediante estas componentes A1i más A2j, que la denominamos expresión cartesiana del vector. Si sigo de esta manera, tengo los componentes de un vector. En el espacio tengo el origen, el extremo, en x0, y0, z0 para el origen, para el extremo en los valores x1, y1 y z1. Si proyectamos el vector sobre los ejes cartesianos, ¿no es cierto? Voy a tener el A1, A2, A3. Tengo de esta manera que es extremo menos origen, x1 menos x0, A2, y1, y0, y así con el A3 en la parte del z. Por lo que el vector A es la diagonal del paralelepípedo, ¿sí? Los versores tienen igual dirección que los ejes y módulo unitario, como habíamos visto, y el K va a ser el versor sobre el eje Z, difiere de lo que habíamos visto anteriormente. Este es el vector A puesto en la expresión cartesiana del vector, pero en el espacio. Si voy... Profe, disculpe. Sí. Los versores, eso lo que me simplifica es para ver los vectores desde el origen, digamos. Es decir, le dan identidad a estos versores porque van a ser, Sí. este vector A se va a reflejar en X, en Y y en Z, ¿sí? Y va a ser quienes definan sobre qué eje están trabajando. Es decir, si tengo un versor Y acompañando, va a ser sobre el eje de las X. Acá se puede ver en el gráfico cada uno de los versores. Es decir, que ese versor indica la dirección sobre la que está siendo puesto el vector o la componente donde está poniéndose la parte que refiere a X, a Y y a Z, ¿sí? Y de esta manera refiere el I, el J y el K por si yo a ese I, J, K lo multiplico por un escalar, voy a dar el valor en A, porque tal vez sea más chico el versor de este. O por ejemplo, supongamos que acá el vector, este sea el versor unitario, que este sea el valor 1, acá el producto va a ser por el valor 1. Pero en este caso, el versor va a estar dado acá, supongamos. Entonces, para el caso de Z, o para el caso del versor K, va a estar puesto de esta manera acá, pero va a estar multiplicado tal vez por un valor 3. Ya vamos a tener un ejemplo en donde veamos las cantidades, pero el versor va a ser lo que refiere a la dirección donde está puesta la componente de ese vector.
Ese sería el esquema en sí. Gracias. Bárbaro. Fíjate que cuando vemos en este caso, acá se puede apreciar, en este caso, ¿qué voy a tener? Para el caso del versor, mi vector A tiene como componente 2, 3, 2, es decir, que acá voy a tener otra forma de ponerlo. Voy a poder poner al vector A en 2i más 3j más 2k, ¿sí? Lo puedo expresar de esa manera, en donde implica que a ese versor, y lo voy a estar multiplicando por un escalar 2, a ese versor j lo estoy multiplicando por un escalar 3, y a ese versor k lo estoy multiplicando por un escalar 2. ¿Sí? Entonces refiere a su ejemplo este, o este otro, donde tiene un 2, 4, 3, ¿sí? Vendría a ser, en este caso, el vector que está generado de esta manera. Esto yo le voy a compartir lo que estamos grabando acá, y luego pueden tener la posibilidad de entrar en estos links que ha puesto la profe Sokolowski, que gentilmente nos proporciona este material. Bien, vamos a lo que es los cosenos directores. Voy a tener el vector A, donde voy a tener una X, una Y, una Z. El alfa, el beta y el gamma son los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes y se llaman ángulos directores. Los cosenos directores son los cosenos de dichos ángulos, es decir, el coseno de alfa va a ser el AX por la raíz cuadrada de AX al cuadrado más Y al cuadrado más AZ al cuadrado. Lo mismo el caso del coseno de beta referido a la variable o al eje de la Y, y el coseno de gamma referido a la parte de Z. ¿Sí? Entonces, insisto, está muy bueno poder visualizar estos links de manera de poder ver algo más ustedes sobre el tema si quieren ampliar. En lo que hace a coseno directo, fíjense, acá está en lo que es el módulo, es a1 al cuadrado, más a2 al cuadrado, más a3 al cuadrado. Si volvemos en sí, lo que estamos hablando de que esto va a ser ax sobre a módulo en sí, entonces, ¿sí? Lo mismo ahí sobre a módulo y a z sobre a módulo, que va a ser lo que estamos viendo acá, el valor del vector. En este caso, si yo lo refiriera a dos ejes, es decir, el plano formado por X, Y, este plano que pasa a ser como el piso, por decirlo así, en este plano, el módulo sería A1 al cuadrado más A2 al cuadrado raíz cuadrada. De esta manera sacaría. Si yo lo llevo a la tercera dimensión, voy a tener esto que tengo de esta manera. Ahí hay un ejemplo en donde puedo ver que puedo expresar mi vector, ese vector en 2i, 3j y 4k, esto que hablábamos recién, en donde para el vector de las x tengo el valor 2, el y un valor 3 y 4 es el valor de z. Entonces, vamos ahora con lo que es producto punto o producto escalar de dos vectores. En sí, a ver si. Acá está, les sugiero que vean este link, que es bastante claro y que de pronto, si tenemos tiempo, puede que
nos revisamos de nuevo para verlo. Pero de todas formas, vamos a trabajar sobre esto en lo que hace al producto punto o producto interno, ¿sí? Hablamos en lo que hace a las aplicaciones que voy a tener esto. En las aplicaciones de la física voy a poder decir que el trabajo de una fuerza es el trabajo de fuerza por distancia, ¿sí? Me está dado en Joule. Y en lo que hace a torque o momento de torsión, esto trabaja en lo que hace al vector que caracteriza el movimiento de la tuerca, en donde voy a tener una dirección que se desplaza también de esta manera. Esto refiere al producto vectorial o producto cruz. Es decir, para un caso de producto punto o producto escalar de dos vectores, que sería esto, puedo trabajar una de las aplicaciones de la física, el trabajo. Y en cambio, cuando voy al concepto del producto vectorial o producto cruz, ¿sí? De dos vectores, puedo ver una de las aplicaciones de la física, el torque o momento de torsión, en donde yo tengo un vector distancia o dirección acá por una fuerza que es otro vector. El producto vectorial genera otro vector que va a estar en el sentido del avance de la tuerca, ¿sí? Si yo tengo este momento acá, me genera un tercer vector que es... Profe, sí, ¿usted nos podría hacer el favor de copiar ese link en el chat? Porque nosotros no podemos abrirlo desde o sea, la pantalla compartida. bien. Al chat Sí, de acá de Zoom. al chat, que yo copie esto en el chat de ustedes. Igual, profe, el PDF usted lo va a mandar con el link también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es más, en el caso este del PDF, ustedes lo que estoy grabando yo ahora, ya les va a quedar subido en YouTube, entonces ustedes van a poder copiarlo desde ahí. Ah, bien, profe, O entonces sea, no hay problema, gracias. bárbara, Sofía. En particular digo porque de esa manera van a tener todos los links y les cuento que está muy, muy bien logrado, está bastante bueno, yo lo estuve chequeando, viendo y está muy bueno. Entonces, como les decía, ahora vamos, fíjense, y en esto quiero hacer hincapié un segundo, en que anteriormente vimos el producto de un escalar por un vector. Ahora lo que yo estoy viendo es producto escalar entre dos vectores. Es un tipo de producto, pero entre dos vectores. No es un escalar y un vector. Es dos vectores, voy a generar el producto escalar entre ellos. ¿Está claro? Hecho la salvedad, digo que el producto escalar entre dos vectores, yo voy a presentar la gráfica y la definición. Y tengan presente la gráfica en sí para poder chequear lo que decimos. Este es mi vector A, mi vector B, y hay un ángulo entre ellos. El producto escalar entre dos vectores es el número. Es el número. ¿Sí? Se obtiene un número, un escalar. Es el número que se obtiene al multiplicar el módulo del primero por el módulo del segundo vector, el B, por el coseno de theta, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Este theta va a variar entre 0 y 180, mayor o igual a 0 y menor o igual a 180. Entonces, podemos calcular que theta, yo puedo poner de espejo de acá coseno de theta, va a ser U por B sobre U módulo sobre B módulo, por B módulo, perdón. Entonces esto yo voy a poder calcular el coseno de theta también. Si voy de esta forma a la condición de perpendicularidad, si theta, que yo saque de acá con el arco coseno,
es igual a 90, o θ es igual a pi sobre 2, el coseno de 0 es igual a 0. Por lo cual, el producto escalar será igual a 100, será igual a 0, siendo los vectores A y B no nulos. Es decir, si yo tengo un A que es distinto de 0, un B distinto de 0, ¿sí? Pero mi producto escalar me da como valor 0, entonces estamos en presencia de que mi vector A y mi vector B son, es un producto escalar. En este producto escalar, mis vectores A y B son perpendiculares. Es decir, debido a este ángulo de 90 da el 0, porque el coseno de 90 es 0. Entonces, cuando cambio acá por este valor, el coseno de 90, por más que A y B tengan valores, no me va a dar 0 por el valor del ángulo de 90. Es la condición de perpendicularidad entre dos vectores. Y amplío y aprovecho para que cuando lo veamos al tema, cuando trabajamos el caso de recta, vamos a hacer coincidir una recta con un vector y lo vamos a trabajar a la recta esa como vectores, por lo cual cuando haga el producto escalar de esos vectores coincidente con la recta, voy a tener la condición de perpendicularidad de recta. Entonces, cuando hablamos de vectores ortogonales, nos referimos a vectores que son perpendiculares. Vamos ahora, o sigamos, mejor dicho, con el producto escalar. ¿Cómo generamos eso que vimos recién? Entonces, yo puedo tener la expresión cartesiana del producto escalar en R3, si yo tengo esta manera de expresarlo acá en mis tres ejes, X, Y y Z, ¿sí? Están mis versores, que ustedes ya los conocen, hemos hablado recién de esto. Entonces, considero los dos vectores A y el B. En forma cartesiana, lo puedo expresar de esta manera, el A y el B. Entonces, hago el producto punto. Va a ser A por B, en donde voy a expresar el vector A, expresado en cartesiana, el B, y hago distributiva. Este con este, este con este, este con este, el primero con el primero con el segundo, el primero con el tercero. Distribuyo y voy a tener de esta manera, donde mis versores, I por J, el I por el K, van a estar puestos de manifiesto acá, en donde haciendo la distributiva de cada uno de esos, voy a obtener que el A por el B va a ser igual al A1 por B1, A2 por B2 y A3 por B3. ¿Por qué? Porque chequemos esto. Desde acá yo voy a decir que si realizo el producto escalar entre los versores, entre ellos mismos, el I por el I es igual a 1. ¿Por qué? Porque lo trabajo como vectores a esto. ¿Qué valor tiene de módulo el I? Porque va a ser I por I, el producto escalar de dos vectores igual al producto de cada uno de ellos, el módulo de cada uno de ellos, por el coseno del ángulo que lo tienen entre ellos. Entonces yo sé que este valor es 1. Este valor es 1. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, cuando reemplazo por cada uno de los valores, obtengo el valor de 1. Lo mismo acontece con el J por J y el K por K. ¿Sí? Va a ser igual a 1. Es decir que para este caso, este producto va a ser 1. Para este caso va a ser 1. Y para el K por K también va a ser 1. Ahora, si yo hago el producto escalar entre los dos versores que son perpendiculares, el I por el J, el I por... ¿qué sucede? Es igual a 0. ¿Por qué? Porque I por J es esto, el módulo de este es 1, el módulo de este es 1, ¿sí? Y el coseno de 90 es 0. Es lo que habíamos hablado de la condición de perpendicularidad. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, pero 1 por 0 es 0, por lo cual todos los que son productos cruzados con los ejes que son ortogonales,
todos ellos van a ser 0 y lo que queda es solamente como establece acá, que es A1 por B1, A2 por B2, A3 por B3. ¿Sí? Las componentes de los versores hablaba de que es un vector de valor unitario. Bárbaro. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a un ejemplo de esto, para echar más luz sobre el tema. ¿Qué tengo? El vector U, el vector B con sus valores, el U por B, producto punto o producto escalar, ¿sí? Va a ser U por B es 2 por menos 3, el menos 3 por 2, que está expresado ahí, y el 1 por 4. Resolviendo eso me da menos 8. ¿Qué nos da entonces del producto escalar de dos vectores? Un escalar, un número. ¿Está claro? Eso es pregunta de examen siempre. Si voy al ejemplo 2, voy a tener que que U es 1, 3, para este caso trabajarlo en el plano, y el vector B es menos 3, 2. El producto en sí, acá yo voy a querer determinar el valor del ángulo. Entonces voy a tener U por B es igual a U módulo por B módulo. Esto es por el coseno de tita. Esto es, por definición, que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que los tiene vinculados. Entonces, si yo acá despejo el coseno de tita, va a ser de esta manera. Y si busco mi búsqueda de tita, voy a hacer el arco coseno de ese cociente, por lo que sacando el valor voy a tener en este caso 1 por menos 3 va a ser el producto de U por B, y más 3 por 2, que es 3 por 2, voy a obtener el numerador, y el denominador va a ser el módulo de U por el módulo de B. El módulo de U va a ser el 1 al cuadrado más el 3 al cuadrado, saco la raíz cuadrada de eso, y el menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, voy a tener las raíces de esto, por lo que mi tita va a ser el arco coseno entre 3 y raíz de 130, y esto, si ustedes lo realizan en la calculadora, nos arroja el valor que tita es igual a 74 grados. De esta manera puedo conocer el ángulo, entonces trabajando con el producto escalar, y también puedo conocer cuánto es el valor que da el producto en sí, en este caso. ¿Preguntas? ¿Estamos? Las propiedades del producto escalar hablan de la conmutatividad, es decir, que son conmutativos. A por B es igual a B por A. Es distributiva respecto a la suma de vectores, es decir, este vector por A por B y el A por C, ¿sí? De esta manera. Asociativa por el producto escalar para el producto escalar por un escalar. Es decir, este producto escalar por un escalar puedo asociar con A y va a ser por el B, o puedo asociar con el B y por el A. Y la otra propiedad del producto escalar entre un vector y sí mismo es igual al módulo del vector al cuadrado. ¿Por qué? Y porque voy a tener que A por A, ¿sí? Va a ser igual a A módulo por el coseno de tita. Tita, el coseno de 0, ¿cuánto es? C es 1. Por lo que voy a tener que, a ver, en 2 minutos que debo ingresar más gente. Entonces, si el ángulo entre A y A es 0, sabemos, por lo tanto, me va a quedar que A
por A va a ser igual a A módulo al cuadrado. Producto escalar, bueno, la proyección ortogonal, vamos a decir, que yo puedo proyectar a este vector A por su, digamos, proyección sobre el B, ¿sí? Es decir, fíjense que yo tengo acá el vector B y el vector A. A este vector A lo puedo proyectar acá como W1 y como W2. Algunas veces es útil descomponerlo, ese vector, en dos, y estas son las proyecciones ortogonales de A sobre B, y W2 es la componente de A ortogonal al B. Es decir, este es B, esta es la ortogonal o la perpendicular a B. Y se calculan así de esta manera. Vamos al otro producto, que es lo importante también, que trabajamos con el producto vectorial. Producto vectorial, producto cruz también llamado, o producto externo. Hago la salvedad porque es importante que ustedes conozcan las distintas maneras en que los reconocemos a nuestro producto vectorial. Así como en el caso del producto, escalar, lo llamamos producto interno o producto punto. A el producto vectorial, que vamos a ver ahora, lo denominamos producto vectorial, producto cruz o producto externo. Bien, vayamos a la gráfica y la definición. Se denomina producto vectorial entre dos vectores. ¿Quiénes dos vectores? El A y el B, ¿sí? Al vector, y me paro ahí en un segundo, al vector C. Es decir, que yo en el producto vectorial, como resultado obtengo un vector. Es importante esto porque es pregunta, insisto, de examen. Sí, ¿qué obtengo de un producto vectorial? Un vector. ¿Qué obtengo de un producto escalar? Un escalar. ¿Sí? Para que tengan como referente así, porque es importante diferenciar que son dos tipos de productos distintos. El producto escalar, obtengo un escalar. El producto vectorial, voy a tener la obtención de un vector. Entonces, sigamos con la definición. Dice, se denomina producto vectorial entre los vectores. ¿Quiénes? El A y el B. Al vector C, este vector. Perpendicular al plano que forman y que tienen por módulo, o sea, ¿cuánto va a valer el C? Tienen por módulo al producto de los módulos A y B por el seno del ángulo que forman dichos vectores, en este caso el seno del ángulo θ. Es decir, si yo tengo el A, tengo el B, mi ángulo es θ, este A por B conforman un paralelogramo acá que está dado en el plano formado por estos dos vectores, perpendicular al plano formado por estos dos vectores, surge este vector A por B, ¿sí? Que tiene este módulo A por B, por el seno de θ, y que va a ser el vector C. Entonces, si C es igual a A por B, el resultado es la superficie de un paralelogramo construido a partir de los dos vectores. Esta superficie del paralelogramo es el valor, digamos, el módulo en sí. Entonces, C es A por B, el resultado del vector. ¿Y qué nos hace reflexionar acá? Cuando arrancamos con esto, hablamos que había magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Hasta acá vimos claramente cuál era el valor del módulo. Es decir, mi módulo de C va a ser A por B. Bárbaro. Ahora, como esto es un vector, tenemos que saber dirección
y sentido. Paula, levantaste la mano. ¿Querés consultar algo? No, fue sin querer. O si no, te desmutas, Paula, y preguntas. Porque acá es Damasol. sí. No se escucha. Ahí puso en el chat que fue sin querer el profe. Ah, bien, gracias, Paula, perdón. Hay un compañero que pregunta por qué Tita no puede tener los 180 grados. ¿Cómo? En el chat pregunta un compañero por qué Tita tiene que ser menor a 180. Bien, ahí lo vamos a ver. Porque en realidad anda entre 0 y 180, porque vamos a ver cuando veamos, en este caso, vectores de este tipo, van a definir el sentido o la dirección. Si yo supero los 90, mi resultado va a ser en el otro sentido. Ahí vemos. Entonces, referenciando a esto, que mi valor de, digamos, yo tengo acá el módulo, la cantidad, el número o el valor que va a tener mi vector C. Pero me falta definir la dirección y el sentido. Entonces, la dirección ya la definí porque dice que es un vector perpendicular a la superficie general. Es decir, sabemos que esta es mi superficie, perpendicular a ella va a ser la dirección. Ahora, el sentido. En este caso, en el caso del sentido, del vector producto vectorial, lo definimos por regla de la mano derecha. Es decir, tengo mi A y B. Si yo digo que es A por B, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer coincidir mi mano derecha, la voy a poner sobre el vector A. Así, coincidente desde A y dice por B. Es decir, mis dedos, digamos de la mano derecha, van a abrazarlo a B. Digamos, cuando yo abrazo, pongo, insisto, mi mano en una manera así de costado, pongo mi mano sobre el vector A y abrazo al vector B, voy a obtener que mi pulgar define hacia dónde va. En este caso va hacia arriba. Ahora, digamos que el producto sea B por A. Es decir, voy a hacer coincidir mi mano derecha sobre B y voy a abrazar a A. Voy a hacer que mis dedos agarren a A, vayan hacia A. Cuando yo hago esta gestión, voy a ver que mi vector se va a hacer el menos C, va a ir hacia abajo. No sé si ustedes lo pueden hacer a esto, si no, trato ahora, yo les cuento que corté mi cámara para tener mejor, digamos, conectividad, porque por veces si no... Leonel, ¿querías preguntar algo? Si no. Bien, no sé si ustedes están viéndome, si se puede. La idea es esta. Este es mi vector A. Profe, Hago, sí, hay una compañera que está pidiendo si lo puede volver a explicar. bárbaro, ahí voy. Entonces, este es mi vector. Voy a hacer coincidir mi vector A con la mano derecha. Y para este lado está el B. Entonces yo tengo que abrazar, ¿sí?, a mi vector, porque este, supongamos que, a ver, ahí, este es mi vector A, ¿sí? Entonces hago coincidir mi mano derecha con el vector A y tengo que abrazarlo al B, o sea, tengo que agarrarlo al B. Entonces fíjense cómo queda mi pulgar hacia arriba. Ahora, si fuese el B por el A, yo hago que tengo para poder agarrarlo a este, para poder hacer coincidir, voy a hacer que mi mano derecha vaya sobre el B
y abrace al A. Entonces, si para poder abrazarlo, voy a tener que hacer así y observen cómo mi pulgar va hacia abajo. ¿Se alcanza a ver? Disculpen que consulte. Sí, profesor. Perfecto, profe. Bien, de esa manera, mediante mi pulgar, puedo definir cuál es la dirección. Y es el caso de la manera de interpretar las reglas de la mano derecha. Bien, de esta forma puedo definir el sentido de mi vector producto vectorial, porque este vector C lo conocemos como producto vectorial. ¿Y qué más podemos decir sobre esto? Que yo tengo la interpretación geométrica va a ser el seno de tita es h sobre b, es este h sobre b porque de pronto, ¿cuál es el seno de tita? Opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente, no, sobre hipotenusa, perdón. Este es h, el opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa? Este, que va a ser el h, va a ser igual a b por el seno de tita, ¿sí? B módulo, que es la hipotenusa. Si vemos que a por b es a por b módulo por el seno de tita, y yo había definido que es así, entonces a por b va a ser igual a a por h, porque el b módulo, habíamos sacado SH es b por el seno de tita. Fíjense que acá, esto que tengo acá, b por el seno de tita, es b por el seno de tita. El h puedo cambiarlo por b por el seno de tita. Entonces, ¿qué es cómo se calcula la superficie de un paralelogramo en forma geométrica? Esto es para verlo geométricamente, pero no es tan interesante para mi gusto. En simbología voy a poder denotarlo de esta manera, A por B, o sea, producto cruz, o A, este símbolo por B. La condición de paralelismo, en este caso, voy a tener el producto de dos vectores es igual a 0 cuando el ángulo formado por los vectores es igual a 0 o a 180 grados. Es decir, si mi producto vectorial A por B me da igual a 0, voy a estar en presencia de dos vectores paralelos. Es decir, A y B tienen paralelismo. Es decir, puede ser que sean a 0 grados o a 180. O sea, paralelos significa iguales direcciones, pero puede ser que si están en 0, los dos van hacia el mismo sentido, o si están a 180 es porque uno va en un sentido y el otro en otro. Esto siempre que ninguno de los vectores, tanto el A y el B, sean distintos de 0, obviamente. Si A y B son distintos de 0 y mi producto vectorial da igual a 0, estamos en condiciones de decir que A y B son paralelos. Bien, en el producto vectorial las propiedades que tengo. Y es interesante también tener presente. A por B es igual a menos B por A. ¿Sí? Es anticonmutativa. Es decir, va a ser, digamos, el mismo módulo, pero en distintos signos, distintos sentidos. A por B distributiva a izquierda respecto de la suma, es decir, yo a izquierda va a ser A por B y A por C, más A por C. O puede ser distributiva a derecha respecto a la suma, es decir, A por C y B por C, de esta manera.
es asociativa para la multiplicación por escalar. Es decir, si yo tengo el producto vectorial de dos vectores, el A por el B, multiplicado por un escalar, puedo poner que A por lambda por A por B o A por lambda por B. Puedo hacer la distribución asociativa de esta forma. El A por 0 va a ser igual a 0 por A, es igual a 0, o sea, si yo multiplico por el vector 0 me da 0, y que el A por A va a ser igual a 0, porque en la manera que hicimos anteriormente, definíamos que sucede parecido en el caso anterior, era igual a A módulo al cuadrado, en este caso da 0 porque el producto entre ellos es el ángulo es 0 grados y el seno de 0 es 0. Es paralelo en este caso entre ellos y daría 0. Vamos a la expresión cartesiana. Si voy a la expresión cartesiana, yo puedo considerar en este caso al vector A, está en A1, A2, A1i, A2j y A3k. Y mi vector B con su expresión cartesiana de este tipo. Entonces hago el producto entre ellos. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi producto, digamos, de los dos vectores. Voy a hacer la multiplicación. En realidad acá voy a hacer la salvedad que han puesto un punto y en realidad es una cruz, porque es A por B, ¿sí? Hecha la salvedad de esto, yo voy a tener acá que como yo conozco que el producto vectorial es por el seno del ángulo que lo vincula, voy a tener que saber que el seno de 0 grados, acá muestro acá abajo, realizando el producto vectorial entre los versores, el I por I es igual a 0. ¿Por qué? Y porque I por I, yo sé que el producto vectorial entre los versores va a ser I módulo por el seno, por el I módulo por el seno de tita, que esto, el seno de 0 es 0, entonces todos los que son el mismo vector, el mismo versor, perdón, me va a dar valores iguales a 0. Por lo que en el caso de los productos cruzados, por decirlo de alguna manera, el I por el J me da K, el J por el K me da I. Acá lo que vengo poniendo, ¿no es cierto? El I por el J me da el K, el I por el K me da menos J, el J por I me da menos K, y así puedo ver cómo se refiere. Entonces, reemplazando, yo voy a ver que estos se van, los que están expresados en maneras azul, se van porque su valor va a ser 0. Y me queda A1, B2, menos A, B3, cada uno de estos que referencian o reagrupándolo, los que tienen valores con I, ¿sí? Por un lado, los de J por otro y el K por otro, obtengo de esta manera, ¿sí? Las componentes en I, en J y en K, ¿sí? Como expresión cartesiana. En el caso de que sean vectores perpendiculares, lo que dice acá que el seno de 90 es 1, por lo tanto da el vector que es perpendicular a ello. Si es I por J, me va a dar K, y la manera que vimos que va a ser positivo o negativo. Si voy a un ejemplo, en la realidad yo normalmente puedo utilizar determinantes para calcular el vector producto vectorial. Entonces, ¿cómo lo genero? Mi A por B, yo lo puedo obtener haciendo determinantes. Si bien es un tema que viene más adelante, determinante, ustedes ya lo conocen,
Y la manera más simple de realizarlo es poner los versores como en primera línea de mi matriz, para segunda línea A1, A2, A3, y B1, B2, B3, que son los componentes del vector, que premultiplica el A, y las componentes del vector que postmultiplica el caso del B. Organizada así mi matriz, puedo realizar el producto vectorial buscando por el método de cofactores, ¿sí? En donde voy a poner como elemento pivot, el I, ¿sí? Y va a ser el 1 por el 1, va a quedar esta matriz de 2 por 2, que va a ser 1 menos 1, 4 negativo, 1 positivo. Es este que está acá. Si yo tomo como elemento pivot el J, en donde va a ser menos J, por la posición que ustedes ya conocen, voy a obtener de esa manera el 0,2, 0,2 que tengo acá, el menos 4,1, menos 4,1, y obtengo esta matriz de 2 por 2, ¿sí? Y voy al K, y de pronto en el K voy a obtener el valor de esta manera. A ver, disculpen que la profe Pilar me está haciendo me está mandando un chat por el WhatsApp. Denme 2 segundos, así puedo contestarle a ella. Entonces, vamos al ejemplo. Tengo mi vector U dado por mis coordenadas cartesianas en el plano, en el espacio. Entonces va a ser para el U 0, 1, menos 4. Para el B, ese que tenemos ahí, 2, menos 1, 1. Entonces, si yo genero mi producto de dos vectores de U por B, como sea, coloco en primera línea de mi matriz los versores, segunda línea el U, porque es el vector que premultiplica, y en el tercera línea el vector, B, que es el que postmultiplica. Genero de esta manera, haciendo el pivot ahí, voy a tener el I con cada uno 1 menos 1, genero menos 4, 1, menos 4, 1. Lo mismo para el J, teniendo presente que ya vamos a ver cómo se realiza cuando veamos cofactores, pero ustedes insisto que ya lo conocen. Entonces voy a tener 0, 2, menos 4, 1. De esta manera obtengo el valor para J, y para acá voy a hacer como pivot el K, y va a ser 0, 2, 1, menos 1. Realizando las operaciones de esto, va a ser 1 por 1, 1, y 4, menos 4 por menos 1, me va a dar 4, pero como va en sentido de la diagonal secundaria, va negativo, menos 4, entonces esto me da menos 3 de I, el menos 8 de J, y menos 2 de K. Ese va a ser el vector, producto vectorial, va a ser este que tenemos acá. Entonces, vamos ahora a lo que es producto mixto. En este producto mixto voy a tener la gráfica y la definición y la interpretación gráfica. ¿A qué refiere con un producto mixto? Es producto mixto de 3 vectores ahora. Voy a tener mi vector A, mi vector B y mi vector C. Y se representa por A por B, es decir, el mixto, porque tiene un producto vectorial
por un producto punto, ¿sí? Fíjense en el por y en el producto punto que está dado acá. El resultado del producto vectorial de los vectores A y B multiplicado en forma escalar por el vector C. Es decir, yo voy a tener mi vector A por mi vector B, gráficamente, mírenlo acá, ¿sí? Mi A por B me da mi vector C. Perdón, me da mi vector producto vectorial, este amarillo, ¿sí? Ese producto vectorial A por B, B producto vectorial va a ser el A por el B, que a ese producto vectorial lo voy a multiplicar de manera escalar por el vector C. El resultado del producto mixto es el volumen del paralelepípedo construido sobre los tres vectores. ¿Sí? Es este volumen construido sobre los tres vectores. Entonces, A por B por C va a ser que me da A por B, esto, producto vectorial, me da un vector. Este vector, producto vectorial, puede ser PB, producto vectorial, por el otro vector C, me va a dar, al ser un producto escalar, me va a dar un escalar que es el volumen. Es un número, como dice ahí el niño este. Entonces, reversionando o volviendo a ver esto, ¿qué hago? Yo, el producto vectorial de dos vectores, ¿quiénes dos vectores? A por B, va a ser igual a módulo por B módulo por el seno de tita. Entonces, sabíamos que esta era la definición de producto vectorial. Y, digamos, va a ser la superficie de un paralelogramo. Es decir, esto para el caso de el A por el B por el seno de tita es el producto vectorial. Que sabemos que el módulo en sí es la superficie del paralelogramo. Y el vector producto vectorial, ¿sí? Por C, de manera escalar, vean el punto, esto indica que es escalar, va a ser el producto del vector producto vectorial por C, el módulo, por el coseno de tita, que esto es por definición de producto escalar. Por lo que cada uno de estos, el vector B, producto vectorial, por C, que es mi otro vector, de manera escalar, me va a dar este producto por H, que sabíamos que esto era el C por el coseno de tita, ¿sí? Por lo tanto, va a ser la superficie del paralelogramo este, que va a ser un volumen. Si el valor del volumen es negativo, entonces tita es mayor que 90, porque va a tener el valor negativo. Pero sabemos que nuestro volumen siempre tiene que ser un valor positivo, porque no puede dar un volumen de manera negativa, sino que indica esa característica en el caso de que sea negativo el producto, digamos, el producto mixto. Profe, entonces en el resultado, nosotros si lo vemos negativo, igual en el resultado tiene que estar positivo, ¿no? Claro, porque va a definir un volumen. Saber que cuál es la interpretación que hacemos, que de darme negativo, lo que está sucediendo es que mi vector en sí va a ser mayor a 90, es decir, mi valor de producto vectorial va a ser mayor a 90. ¿Qué sucede? Recordemos que para el lado, digamos, desde el origen hacia la derecha, están los positivos, pero desde el origen hacia la izquierda están los negativos. Y ahí se me generaría, digamos, si me da un volumen negativo, mi valor de phi, este valor de phi que tengo así, es mayor
a 90 grados. O sea, estaría en el cuadrante, en otro cuadrante que no es el... Correcto, en el segundo cuadrante, para ser más explícito. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Entonces, el producto mixto, vamos en sí, en una manera cartesiana, yo voy a multiplicar los vectores A y B en forma vectorial. Entonces, y luego lo que obtengo, que es un vector, lo multiplico de manera escalar. Entonces, A por B va a ser de esta manera, como decíamos, un vector que tiene el versor I, el J y el K con sus valores. Este vector, perdón, con el C, al multiplicarlo de manera escalar, me va a dar, ¿sí? Que es el producto de los componentes homólogas, que el producto escalar C, que es el producto de las componentes homólogas. Entonces voy a tener el C1 por el valor de esto, o A por C1, este valor por el C1, este valor por el C2, este valor por el C3, ¿sí? Obtengo de esa manera el producto escalar de dos vectores, por lo que si lo llevo a una forma práctica, y que lo van a ver ustedes con la profe Pilar en la práctica, podemos utilizar determinante para calcular el producto mixto, y voy a tener que el A por el B por el C, el orden del producto, voy a colocar A, B y C, y voy a hacer el determinante de esto. Es decir, si hago un ejemplo, voy a tener un vector acá, el A, el B y el C. Si lo pongo de la manera, acá pongo el A como primero, el B como segundo, el C, genero mi matriz de esta forma, ¿sí? Entonces voy a tener, tomo la primera línea para hacer el cofactores, y entonces para el caso de 1 me queda la matriz 1, 0, 1, 5, 1, 0, 1, 5. Para el caso del segundo va a ser 0, que lo resto, pero como es 0, esta se va a ir. Y caso del tercero, 0, se va a ir también. Entonces voy a tener que para este caso es 5 por 1 a 5 y 0 por 1 negativo, menos 0, me da 5 unidades de volumen. De esta manera puedo obtener el producto mixto de tres vectores. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bárbaro. Cualquiera, y esto ténganlo presente para siempre. El que no entiende a alguien se desmuta y dice, profe, pare, no entendí tal cosa, y volvemos, lo vemos, no hay ningún problema. Vamos a combinación lineal de vectores. Dado tres vectores, yo tengo este vector, el A, el B y el C, pertenecientes a un plano, y no son paralelos estos, ¿sí? Los tres vectores no son paralelos. Si proyecto el vector A sobre los vectores B y C, es decir, yo proyecto este vector acá, y sobre este otro vector, mi vector A, hago la proyección sobre C y sobre B, yo puedo definir que este vector A puede ser combinación lineal de el vector B y del vector C. ¿Cómo es la combinación lineal? Es decir, puede ser expresado este vector A en función de los otros dos vectores, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que A va a ser K1 por B más K2 por C, que está expresado de esta forma. Entonces, el vector A está expresado como combinación lineal de los vectores B y C. Bien, pero ¿cómo determinamos ese valor de K1 y K2? Entonces,
Esto mismo que hago para un plano, puedo hacerlo para R3 también, ¿no es cierto? O Rn. Pero viendo esto, yo voy a decir, ¿cómo hago el cálculo de K1 y K2? A1, A2 va a ser igual a K1, B1, B2, más K2, C1, C2. Esto, es decir, la expresión de A1 y A2 relacionando en base a los vectores B1, B2, C1, C2, va a tener el valor de K en sí que no conocen. A los vectores combinación lineal lo expresamos por sus componentes. A los que conocíamos, decíamos que A igual a K por B más K por C, lo expresamos mediante las componentes. Entonces, voy a decir que A1, A2 puedo hacer distributiva, K1 por B1, K1 por B2, y hago lo mismo distributiva el K2, por lo que puedo decir y asocio de esta manera después que K1 B1 más K2 B2, sumo las componentes homólogas, ¿sí? De esto y me va a quedar que A1, este A1, va a ser K1 B1 más K2 C1, porque es la primera de las componentes. Y lo mismo para A2, va a ser K1 B2 más K2 C2. Esto es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que si bien es un tema que sigue después, sistema de ecuaciones, ustedes ya conocen para que referencien, para que tengan presente, y van a saber resolver y buscar el K1 y el K2. Si voy a lo que es otras definiciones, vectores linealmente independientes, esto es muy importante, un conjunto de vectores, este B1, B2, B3, Bn, es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos es mediante los escalares todos nulos. Es decir, la manera de expresar el vector 0 va a ser expresando como combinación lineal mediante como que cada uno de estos escalares, K1, K2, K3, Kn, sean 0, va a ser expresarlo esto. Veámoslo gráficamente, es decir, que linealmente independientes tienen distintas direcciones. Un ejemplo típico de esto, cuando son vectores linealmente independientes, hablamos de nuestro sistema canónico de IJK, de los versores, en donde estos, cada uno de ellos, son, digamos, no puedo expresarlo como recién, vieron cuando vimos recién que a este vector yo lo podía expresar como combinación lineal, es decir, este vector podía ser dado a este vector A, yo lo podía expresar como un valor, la suma de este más este. En este otro caso, al ser vectores perpendiculares, en el caso de IJK, no puedo expresar un vector, digamos, a ellos como combinación lineal. El IJK, si yo quiero expresar el vector o el versor Z como combinación lineal de I y J, no lo voy a poder expresar el versor K como combinación lineal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ir en eso. Entonces, eso serían la definición de vectores linealmente independientes. Y la combinación de vectores linealmente dependientes, si existe alguna combinación lineal con coeficientes no nulos,
Entonces los vectores se dicen linealmente dependientes. Es decir, yo tengo 0, K1, B1, K2, B2. Si K1 es distinto de 0, ¿sí? Voy a poder expresar al B1 como K2 sobre B2, porque paso al otro miembro del resto, en donde B1 es K sobre B2, por B2. ¿Sí? Bien. Es un múltiplo escalar de B2, es decir, B1 va a ser expresado como combinación lineal o con un múltiplo, un valor, voy a expresarlo en función de B2. Bueno, son linealmente dependientes, tienen la misma dirección, o es decir, son paralelos. Y en el R3, cuando el producto mixto es igual a 0, no genera volumen, entonces los vectores son linealmente dependientes. Luego tengo el tema para más adelante de base y dimensión. Base es un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. En R3, un espacio vectorial, todo conjunto de 3 vectores linealmente independientes, es una base de R3. Como puede haber más de un conjunto de vectores linealmente independientes, existe más de una base para R3. En Rn, todo conjunto de n vectores linealmente independientes es una base de Rn. Esto lo vamos a volver a retomar cuando veamos base y dimensión. Y la dimensión es el número de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Bien. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran consultar? Bien, dejo de tener la grabación. Profe, ¿puede volver a explicar la parte de linealmente independiente? Sí, vamos a volver a compartir entonces. No sé si está la profe Pilar. A ver, déjame ver si. Un segundo. No, todavía no está. Vamos a compartir nuevamente. Vectores linealmente independientes. Yo tengo este conjunto de vectores B1, B2, B3, Bn. ¿Sí? Es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de quiénes, de estos vectores linealmente independientes, es mediante escalares todos nulos. Es decir, veamos en sí, pensemos una, insisto, una trilogía, por darlo en el espacio, que serían nuestros vectores independientes X, Y y Z, ¿sí? En donde vamos a tener nuestros versores I, J, K. Si yo quiero expresar mi vector nulo, ¿sí? Como combinación lineal de I, J, K, voy a poder expresarlo dándole valores de K1, K2, K3, ¿sí? Estamos hablando de una triada, por decirlo, o de tres vectores, en donde esos 3 vectores, para yo poder expresar el vector 0, ¿cuál sería el vector 0? El 0, 0, 0. Es decir, para que yo
entidad, a ese, poder expresar ese vector en función de los otros vectores. ¿Cuál es? El IJK, ¿sí? Voy a tener que darle valor a K1, K2, K3, valores de 0 a cada uno para poder expresar el vector 0. Entonces, voy a decir que esos vectores van a ser linealmente independientes de manera tal de que no puedo expresarlo. Y cuando voy a la cuestión gráfica o física, por decirlo de alguna manera, yo a mi vector Z, ¿sí? O a mi eje Z, no lo puedo expresar en función de X y de Y, porque va hacia el vector 0, es decir, va hacia el punto de unión de los tres. Entonces, a este vector que es linealmente independiente, ¿por qué es linealmente independiente? Y porque linealidad habla de un producto con uno y otro, o sea, por el producto. Entonces, cuando yo quiero hacer el producto de ese para poder expresarlo a ese vector Z en función de X y de Y, no puedo hacerlo, sino por el vector 0 solamente. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bárbaro. Profe Pilar, ¿cómo te va? Hola Roberto, ¿cómo andan todos? Muy bien. Habíamos terminado justo, así que estás entrando bárbaro para darle un recreo a los chicos. Ok, no te quería interrumpir. No, está bárbaro. ¿Todo bien tus cosas? Bien, todo bien, gracias a Dios, bien. Me ¿Vos? alegro. Bien, bien, todo bien, bárbaro. Bueno, Así que yo no me quiero olvidar antes que nada, quiero ponerte como coanfitriona. Mi por si se confi, desconecta. claro, por cualquier cosa. Así ya estás como agendada ya para poder hacerlo. Bueno, ha sido una mañana bastante productiva porque hemos visto todos vectores y Bien. vimos producto vectorial, producto mixto, o sea, todo, terminamos vectores, gracias a Dios. Y si bien habíamos empezado la clase pasada viendo vectores, hicimos hoy un repaso de lo que vimos los otros días y ya lo terminamos. Genial. Así que yo pausé ahora, o no, detuve ¿cómo se llama la grabación?